Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Flavio. Esta es la tercera parte del video que es el Evangelio. Ya hemos dicho varias cosas al respecto y estamos diciendo que el contenido del Evangelio está explicado en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, específicamente en el versículo 3 y 4, pero puedes leer desde el versículo 1 en adelante para entenderlo así. Y ya hemos explicado la frase que Cristo murió por nuestros pecados y ahora vamos a explicar la frase que dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya sabemos que cuando dice conforme a las Escrituras se refiere a lo que nosotros entendemos como el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Isaías en el Antiguo Testamento, al capítulo 53 y vamos a leer el versículo 8. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Ya sabemos que esto está hablando de un rey, del siervo de Dios que tenía que morir por los pecados de otros, y aquí dice que fue cortado de la tierra. La expresión fue cortado es muy parecida a la expresión que aparece en Daniel 9 cuando dice que el Mesías tenía que morir, se le quitará la vida al Mesías. En otras traducciones dice el Mesías será cortado, ¿ok? Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Ahí claramente dice que tenía que ser sepultado, sepultado, ¿ok? Y dice, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Ya hemos hablado entonces que según lo que dice la Biblia, todos los seres humanos somos pecadores, es decir, no hay ninguno que no haya cometido alguna injusticia alguna vez, no hay ninguno que no haya cometido alguna maldad, si nosotros entendemos que según la ley de Dios, la ley de Moisés, eh, el mandamiento más importante es amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, ¿no es cierto? Ya por ahí caemos un montón, ¿no es cierto? Porque qué ser humano nace y ama a Dios con toda su fuerza, con todo su corazón, naturalmente, así, siempre, todos los días de su vida. El ser humano es por naturaleza desobediente a la ley de Dios. La ley de Dios tiene un parámetro de justicia bastante alto para que nosotros los podamos alcanzar. Sin embargo, este pasaje explica justamente que Dios ha buscado la manera de expiar el pecado del hombre a través de la muerte de su siervo, dice acá. Y en algún momento, si Dios lo permite, vamos a poder ahondar bien en Isaías 53 para poder también refutar las ideas de quienes piensan que esto está hablando de la nación de Israel, que la nación de Israel es quien tenía que morir por los pecados simbólicamente, etcétera. Bueno, en fin, aquí muestra que el Mesías, o sea, que este siervo de Dios tenía que ser sepultado. Ya hemos dicho que la interpretación que tenía el apóstol Pablo y la interpretación que tenía Jesús de Nazaret respecto a este pasaje y a las escrituras del Antiguo Testamento es que el Mesías tenía que morir por los pecados de otros y que tenía que ser sepultado, y interpretaban Isaías 53 como un pasaje que hablaba del Mesías, ¿ya? Y ya hemos explicado que este pasaje en particular tiene relación con Daniel 9 que habla de un Mesías. Si se puede, podemos encontrar una relación. Lo invito a ver los videos anteriores. Okay. Ahora dice que el Mesías tiene que ser sepultado y resucitar al tercer día. Veamos dónde habla de una resurrección. Mira, aquí en el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. Mira cómo tú puedes ver que después de decir, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, vivirá por largos días. O sea, murió y luego sus días van a ser alargados, prolongados. ¿Cómo así? De hecho, la expresión, una de las expresiones para hablar de que alguien va a morir en el Antiguo Testamento es que sus días van a ser acortados. Cuando alguien dice, oh, voy a morir, dice, mis días serán acortados. Entonces, si aquí está hablando de que sus días van a ser alargados, después de morir, claramente está diciendo que va a volver a vivir. De hecho, nuestra versión en español dice, vivirá por largos días. Si murió, ¿cómo va a vivir por largos días? Claramente está hablando de una resurrección. Pero aquí no menciona eso de vivirá, o sea, al tercer día resucitará. Pero si vamos al libro de Oseas,
capítulo 6, y leemos desde el versículo 1, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Efectivamente aquí hay un pasaje que habla de una resurrección al tercer día. Lo interesante es que lo habla en sentido plural, no como hablando de uno, no dice me resucitará o lo resucitará, dice nos resucitará. ¿Cuál es la explicación a esto? Bueno, si tú tienes más tiempo para leer el Nuevo Testamento, te invito a hacerlo. Yo voy a citar con mi boca las cosas que están escritas en el Nuevo Testamento por una cuestión de tiempo. Pero Pablo decía que el Mesías cuando murió, murió al pecado y cuando resucitó, resucitó a una vida nueva. De la misma manera nosotros tenemos que, al creer en el Mesías y al seguir al Mesías, ¿no es cierto? Una fe que tiene obras, ¿ya? Nosotros, al creer en el Mesías, morimos al pecado y resucitamos a una vida nueva. ¿Ok? Entonces, el Mesías no murió y resucitó solo él y para él. Él lo hizo también para que aquellos que creen en él, y que obviamente, insisto, que creen, pero que creen y que le siguen en el fondo, no es solo una fe como intelectual, es una fe que viene acompañada sí o sí de obras, eso es lo que explica claramente la Biblia, en toda la Biblia. Aquellos que creen en el Mesías también mueren y también vuelven a vivir cuando tus pecados son perdonados a través de la expiación que hizo el Mesías y tu vida es librada de la paga del pecado, que es la muerte, ya lo vamos a explicar. Entonces tú naces de nuevo a una vida nueva y como que resucitas, mueres y vuelves a vivir. Entonces la resurrección del Mesías implica la resurrección de otros junto con él. ¿Se entiende la idea? Y por eso es que aquí dice, nos resucitará al tercer día. Ahora, esa idea de que un hombre, cuando es limpiado de su pecado, cuando es librado de su pecado, redimido de su pecado, eh, es como si naciera de nuevo o como si volviera a vivir. Eso está en el libro de Job. Vamos a Job en el Antiguo Testamento. Job 33, versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Aquí está claramente diciendo que Dios quiere que el hombre se aparte de su obra porque Dios ve al hombre como alguien que desobedece constantemente en muchas maneras la ley de Dios, que es injusto, que comete injusticia y que por lo tanto va a terminar muriendo porque eso es la paga de su pecado. ¿Dónde dice que la paga del pecado es la muerte? En el Antiguo Testamento. La ley de Moisés dice, el que hiciere estas cosas, estas leyes, estos mandamientos de Dios, el que hiciere estas cosas, por ellas vivirá. Por lo tanto, se entiende que si tú no haces estas cosas, vas a morir. ¿Ok? La recompensa de obedecer la ley es la vida. La paga de no obedecer la ley, del pecado, es la muerte. Por lo tanto, Dios intenta que el hombre escuche su mensaje para poder, en el fondo, apartar al hombre de su obra, de su pecado, y poder detener así su alma, su vida, del sepulcro, de la muerte. Versículo 19. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Nota, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Redención significa rescatar, salvar, librar. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste la amará, y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado,
Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces fíjate cómo claramente está diciendo que Dios quiere que el hombre entienda que ha pecado. Aquí dice, al que dijere, pequé y pervertí lo recto, que el hombre entienda que ha infringido la ley de Dios, que ha desobedecido a Dios, y que diga, no me ha aprovechado, es decir, que haya un arrepentimiento al respecto, porque tú puedes decir, ay, si esto mal, filo, no me importa. No, no me ha aprovechado, es decir, no, no está bien, no me sirve de nada, no es bueno esto que yo he hecho. Si el hombre entiende eso, si el hombre capta este mensaje, ¿qué es lo que sucede con el hombre? El hombre vuelve a ser joven, dice, volverá a los días de su juventud, dice el versículo 5, su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. ¿Puede un hombre volver a los días de su juventud? ¿Puede retroceder en el tiempo? ¿O puede volver a ser niño? ¿Puede entrar en el vientre de su madre para nacer de nuevo y volver a ser niño y volver a ser joven? No. Entonces esto es algo espiritual. Es algo espiritual que ocurre cuando el hombre entiende y reconoce su pecado y se arrepiente y cree en el mensaje que Dios le está diciendo para apartarse de su pecado. Entonces, ¿qué sucede? Dice el versículo 26, orará a Dios. El hombre empieza a tener una relación con Dios, a acercarse a Dios, a hablar con Dios. Y éste le amará. Hay una relación de amor entre el hombre y Dios. Y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia. Por eso te decía, el hombre es injusto cuando el hombre peca. Hablábamos en el video pasado. Pero al hombre en el momento en que el hombre entiende su pecado, se arrepiente, crea el mensaje de Dios y el hombre vuelve a conectarse con Dios, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre vuelve a ser justo, se restaura su justicia porque el hombre nace de nuevo, vuelve a vivir otra vez, muere a lo que era anterior a él y nace a una vida nueva en un sentido espiritual, donde el hombre vuelve a ser como un niño, vuelve a los días de su juventud. Eso es lo que Jesús conversaba con Nicodemo en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 3 lo puedes leer, donde Jesús le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, le dijo a Nicodemo. O sea, que el hombre no puede entrar en el reino de Dios si no nace de nuevo, porque la naturaleza del hombre es desobediente. ¿Me entiendes? Como si el hombre tuviese una enfermedad y su enfermedad es ser rebelde, ser desobediente. Y eso viene dentro del hombre, es innato en el hombre. Uno lo puede ver incluso en los niños que tienden a ser desobedientes. Cuánto más somos desobedientes con Dios sin saber, ¿me entiendes? Si ni siquiera sabemos cuáles son los mandamientos de Dios, la ley de Dios, somos desobedientes sin saberlo y para nosotros es algo natural y muchas veces no entendemos ni siquiera la gravedad de lo que significa eso. Para Dios debe ser tan grave que Dios tenía que enviar a alguien a morir por los pecados de otro. Así lo explica Isaías 53. Dice Job también en una parte que el hombre peca como quien toma agua. Así de natural, así de innato es para el hombre desobedecer a Dios. Por lo tanto, cuando tú no puedes entrar al reino de Dios, lo que decía Jesús, si tú no naces de nuevo, porque tu naturaleza es desobediente, no puedes entrar al reino de Dios donde se espera de ti obediencia, ¿me entiendes? No puedes entrar a algo incorrupto si tú eres corrupto, básicamente como lo dice en alguna parte también el apóstol Pablo. Entonces es necesario que el hombre nazca de nuevo y eso se puede realizar y justamente lo que está diciendo acá Job y es lo que dice Oseas cuando nosotros podemos ser resucitados, ¿ok? Resucitados. Y eso es justamente lo que está aplicando Pablo cuando él dice que según nuestro evangelio el Mesías fue sepultado y resucitó al tercer día, pero eso nos alcanza a nosotros no solo, o sea, la muerte del Mesías nos alcanza para limpiarnos de nuestros pecados, pero la resurrección del Mesías nos afecta a nosotros en el sentido que nos justifica del pecado, porque al ser nosotros, al restaurar nuestra justicia en nosotros, como dice aquí Job, restaurará al hombre su justicia, dice el versículo 26, eso quiere decir que tú eres justificado, eres reconocido justo, eso significa ser justificado. Dios restaura la justicia en ti, limpia tu pecado y te considera justo. ¿Se entiende? Entonces tú realmente te transformas en otra persona, algo muy diferente a lo que eras antes. Hay un nacimiento de nuevo, hay una resurrección junto con la resurrección del Mesías. Por eso decía, nos resucitará. ¿Ok? Muy bien. Entonces finalmente
Hemos explicado justamente que las profecías hablaban de que el Mesías tenía que morir por nuestros pecados. Ya hemos explicado qué es lo que esto significa. Y hemos dicho que el Mesías tenía que resucitar al tercer día. Y hemos explicado cómo la resurrección del Mesías nos afecta a nosotros. Este es el mensaje del Evangelio. La forma que yo lo estoy explicando aquí es a través de la escritura del Antiguo Testamento, pero también estoy usando las del Nuevo y tratando de ser, ojalá, lo más claro posible. Ojalá este mensaje pueda realmente llegar a tu entendimiento, a tu corazón y tú puedas captar la profundidad de lo que se está dicho acá, porque efectivamente es algo que nos afecta a todos nosotros hasta el día de hoy. Por favor, ve los otros videos para que también puedas comprender más sobre el Mesías, el mensaje que vino a traer y quién era Jesús, etcétera. ¿Ya? Bueno, no tengo palabras para expresar esto porque en realidad esto es algo súper profundo. Yo solo soy solo estoy transmitiendo la información, pero es Dios quien te va a dar a ti convencimiento de que estas cosas son así o no. Ya espero haber hecho el mejor trabajo posible en este video. Que Dios te cuide. Gracias.